¿Qué onda, cracks? Buenas tardes, ya casi fin de semana. Espero que la estén pasando bien. Y si están viendo este video, les quiero mandar un saludo, ya saben. Yo soy Edson y hoy les tengo la mejor información deportiva. A ver, Marcel Ruiz llega a las Chivas. El triunfo de la selección contra Costa Rica ayer en penales estuvo muy bueno. Hugo González llega a Chivas. Eso y más lo tenemos aquí. Por cierto, se me andaba olvidando la llegada de Tuca Ferretti ya. Los Bravos de Ciudad Juárez también lo tenemos aquí en la información deportiva. Soy Edson Funes y no olviden de seguirme. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse, compartan, denle like a este video para que seamos más, que seamos una familia crack y más gente se nos una. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Acompáñenme a ver este video, por favor. Pues en otras noticias, se cae la negociación entre Marcel Ruiz y Chivas, más bien entre los Ceros de Tijuana y las Chivas, ya que la verdad no le pierden. Los Ceros de Tijuana querían a Fernando Beltrán más su carta y más 2 millones de pesos a cambio de Marcel Ruiz para Chivas. En mi opinión, yo como chivasmano, la verdad no estaría yo de acuerdo en ese movimiento, ya que la verdad Marcel Ruiz ahorita no es titular en los Solos y pues siento que es un jugador regular que pues para mí no es mejor que Fernando Beltrán y pues debido a esto Fernando Beltrán puede quedarse en Chivas, ya que pues no le han encontrado un equipo hasta ahora. Se cayó la negociación con Pachuca, con los Solos y con el Necaxa, que también lo estaban negociando, y lo más seguro es que termine quedándose en las Chivas. Para mí un jugador que es muy bueno. Bucetich debería darle más minutos para así poder afianzarse con el puesto y echarle y ponerle más creatividad en el medio campo. Para mí sí tiene que tener más actividad, pero pues vamos a ver qué pasa y ojalá lleguen los refuerzos a Chivas. Bueno, otra noticia es de que se habla de que Hugo González podría llegar a las Chivas. De acuerdo a medios argentinos, de acuerdo a distintos periodistas, se habla de que la directiva del Monterrey le dijo a Hugo González que ya no entra en planes debido a que están buscando que llegue a los Rayados de Monterrey Esteban Andrada, arquero de Boca Juniors, que es muy bueno, que dicen que tiene pláticas con el Monterrey y que en esa negociación estaría incluido Dorlan Pavón. Eso solamente ha sido un rumor, pero vamos a ver qué pasa. Sin duda para mí Hugo González no es un portero que deba de llegar a Chivas, porque con Toño Rodríguez y Raúl Gudiño, que bueno, que por cierto no hay un portero titular, Bucetich los alterna. Para mí ellos dos serían mejor que Hugo González. La verdad no habría mucha diferencia entre Hugo González y ellos, la verdad. También viene en ascenso el tal Arrangel, que no está de titular, pero Bucetich le podría dar oportunidad, pero por lo cual es un rumor y yo lo veo como un poco difícil que llegue Hugo González, y para mí no es un arquero para Chivas. Y bueno, en otra noticia tenemos a el Tuca Ferretti, que ya es nuevo director técnico de los Bravos de Juárez. Ahora Tuca Ferretti será más bravo que nunca. Bueno, pues hace algunas horas fue presentado Ricardo Tuca Ferretti en las instalaciones de Juárez. Lo vieron llegando al cuadro fronterizo. Mucha gente decía que si era cierto o no, pues se acaba de dar esta bomba. Acaba de ser presentado por la propietaria del equipo, Alejandra de la Vega, lo cual es un gran fichaje
un gran elemento para el club, pero hay que recordar que que no va a tener el mismo plantel que Tigres. En Tigres tenía un equipo más sólido, férreo, fuerte, con mucha inversión, y en el caso de los Bravos de Juárez pues lo veo un poco difícil, ya que no cuentan con tanta inversión, pero bueno, ahora sí que esperemos si se puedan traer a buenos jugadores y puedan construirle un plantel sólido, algo que se asemeje a Tigres. Pero lo que sí es que Tuca ya tiene un nuevo proyecto y es los Bravos de Ciudad Juárez, y esperemos que la rompa Tuca, así como de igual manera llegó Miguel Garza, que fue el director deportivo de los Tigres. Los dos llegaron procedentes de los Tigres. Hay que afirmar que tanto Bravos de Juárez como los Tigres han tenido como cierta alianza, porque varios jugadores han jugado varios jugadores de Tigres han jugado en Juárez, y ha sido una gran alianza, y que esperemos que le vaya bien al Tuca. Ustedes, aficionados de Juárez, ¿qué piensan? ¿Se les hace una buena incorporación de Tuca para los Bravos? Déjenme aquí en los comentarios, por favor, quiero leerlos. Y bueno, pues en otra noticia, el partido de la selección de ayer ganó México, pero con mucha agonía. Un gran partido de Memo Ochoa, sacando varias atajadas, gran partido de Orbelín Pineda, gran partido de Chucky Lozano. La verdad fue un partido con muchas llegadas, pero quedaron 0-0, y en la tanda de penales, con marcador de 5-4, México vence a Costa Rica. Hay que recordar que falló un penal Uriel Antuna. En ese momento yo me espanté mucho, pero afortunadamente ganamos. Los goles fueron anotados por Orbelín Pineda, Alan Pulido, el Chucky Lozano, Luis Romo y Orbelín Pineda fueron los anotadores de los goles de los penales, lo cual México ahora va a jugar contra Estados Unidos en la final de la CONCACAF, el final de la Liga de CONCACAF. Va a ser un gran partido y esperemos poder ganarle a Estados Unidos, mis queridísimos cracks. Pero cuéntenme abajo qué es lo que ustedes piensan de este video. Si les gustó, regalen un comentario, dale like, suscríbete. Cada vez somos más y vamos por más seguidores, y esperemos que les haya gustado este video. Ya saben, yo soy Edson y nos vemos hasta la próxima, cracks. Que tengan un fin de semana muy bueno y pásenlo increíble. Saludos, cracks.